una tradición, Porque no no es una tradición judía, pero es un sacramento cristiano. Okay. No todas las personas se Okay. No, y en aquel tiempo el bautismo no se practicaba. ¿Ok? Así que por eso el bautismo no es el mejor ejemplo. Porque Estamos hablando de fiestas tradicionales. como si fuera la Pascua. La Pascua se hace cada año. ¿Ok? Para los alimentos tampoco, Pentecostés No, tampoco. Harvey, porque está trayendo Nuevo Sí, Testamento. Nuevo Testamento la Pascua. ¿Ok? Y bueno, también habíamos discutido que Cristo establecía una diferencia con su venida, porque si bien es cierto cumplía la ley, la cumplía, pero al mismo tiempo la cumplía ¿de qué forma? ¿Qué traía Cristo en sí mismo que lo llevaba a cumplir la ley? Los profetas. No, la gracia del Señor y la fe. Estaba pensando en esas palabras así. La gracia y la fe hacen que Cristo, obviamente, pueda cumplir la ley. Porque tiene que. El favor Tiene la gracia del Señor en él y tiene que. La fe. La fe. Y tiene el bautismo del Espíritu Santo. Con el ejemplo de nuestro ¿Sabes Señor. lo que yo creo? Ajá. Aquella vez que Juan el Bautista lo bautizó, yo creo que no fue Juan el Bautista. Creo que fue el Espíritu Santo que lo bautizó. Bueno, eso es de debate dentro de, ¿verdad?, la teología, discute mucho ese punto. Si Cristo en ese momento recibió el bautismo del Espíritu Santo junto con el bautismo de las aguas. Mi opinión personal es que no. Yo creo que aquello fue una confirmación de lo que ya estaba en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque recuerda que nuestro Señor Jesucristo, desde su fecundación, desde su gestación en el vientre de María, ya venía ¿como qué? ¿Como el hijo de quién? Como el hijo de Dios. Como el hijo de Dios. Y recuerda cuando María se encuentra con su pariente, que Juan el Bautista está en el vientre, ¿y qué dice la Escritura? Que Juan el Bautista saltó cuando escuchó la voz de María. ¿Ok? Juan el Bautista bebé. Entonces, si Juan el Bautista ya llevaba la persona del Espíritu Santo dentro de sí, no tengo duda que Jesucristo también. Bebé. Y en el bautismo de las aguas con Juan el Bautista, si tú te das cuenta, el que habla después que se posa la paloma o en forma de paloma el Espíritu Santo sobre Cristo, se oye la voz del Señor que dice: este es mi Hijo amado. Parece más una confirmación que en efecto el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que ya el Espíritu Santo moraba en Cristo. Pero es de debate, ¿verdad? Si es como tú dices o como yo pienso que puede ser. Pueden ser ambas cosas. Puede ser que en efecto recibió, ¿verdad?, una porción, no sé. La realidad es que el Espíritu Santo estaba en Cristo. Esa es la realidad, ¿verdad?, que no podemos refutar. Amén. Amén. Así que nuestra salvación es por medio entonces ¿de qué? De Jesús de Nazaret. ¿Y qué? La gracia. La gracia y la fe. Muy bien. Vamos a Marcos 7. Marcos 7. Y vamos a leer del 1 al 13. Marcos 7, 1 al 13. Sí. Eso está en... Es un evangelio, mi amor. Eso es facilito. Cerca de Mateo, al lado de Después, Mateo. ¿dónde estaba al lado? Se supone que tú sepas eso. ¿Lo tienes, Diego? Marcos 7. Marcos capítulo 7. Aquí estoy. Versículo. Del 1 al 13. Ya. ¿No lo tiene, Diego? Sí, amén. Dale, Clarimar, léelo. Que proviene de consentimiento. Léelo. Lo que contamina al hombre. Ajá. Marcos 7 del 1 al 13. Ajá, Ok, sí, sí. Ok. Los fariseos y algunos de los escribas
que habían venido a Jerusalén se reunieron alrededor de él y vinieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Ok, Yo me acuerdo de esto. ¿te acuerdas de eso? Déjalo hasta ahí. Esa cosa de verdad, no sé. Esa es la lectura, Marily, porque estamos hablando de las leyes que. Eso es un ejemplo de leyes que. Ceremoniales. Muy bien, Porque Diego. tenías que lavarte las No, manos. porque yo no leí, no, como que la que no Ya hemos leído, porque yo claro, no pero hemos leí leído, eso. sí. Por eso es que Sigue, Clarimar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Esto es una ley de tradición. Es una ley ceremonial. Es una ley ceremonial y esto es un ejemplo de las leyes ceremoniales. Estas leyes no tenían la importancia o la contundencia que tenían las leyes morales, los 10 mandamientos. que todo. Eran inspiradas por Dios también, eran importantes. Porque tenías que hacer lo que la tradición te mandara. Ok, ahí está el punto. Eran leyes que tuvieron vigencia en algún punto de la vida del pueblo judío. En este caso, Por ejemplo, si no te lavas las manos, no comes. se supone. Ahora, esa ley no está por encima de la ley moral. Jamás. ¿Ok? Claro, porque esto Y- no constituye pecarte. Y también hay otra cosa. Hay una palabra que sobresale ahí. ¿Cuál es la palabra que La sobresale? otra vez que Vamos a ver si recuerdan. Tradición. Es una tradición. ¿Ok? Y los fariseos están cuestionando a nuestro Señor Jesucristo porque los discípulos de Cristo no se lavan las manos antes de comer. Y como era una tradición Una judía, costumbre que ellos tenían. Pues. los están, ¿verdad? Están criticándolo. Pero ¿tendrá alguna importancia más allá de lavar, de que pues, que es una buena costumbre lavarse las manos antes de comer? ¿Tiene alguna explicación eso es espiritual? como, No. son modales. Son buenos modales, tal vez, ¿verdad? Para ciertos ritos y ceremonias eran necesarios, pero recuerden que con la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿qué pasó con esas leyes ceremoniales? No aboliste. Sí. No fueron abolidas, Exacto. pero no tienen el peso y la importancia que pudieron tener en algún momento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya no hay que hacer sacrificio. ¿Ya? Con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Porque si se acababa, si hubiera una sequía, que no hubiera agua, ¿qué van a hacer? pero eso no es de eso no es lo que estoy hablando. Yo sé. Eso es un ejemplo extremo. Estamos hablando que haya sequía o no haya sequía, ya no tienen importancia porque Cristo murió y porque Cristo resucitó. Esa es la razón importante, ¿ok? Bueno, Dios había dado a su pueblo leyes ceremoniales, civiles y morales, lo tienen claro, ¿verdad? Las Sí. leyes ceremoniales, no lo sigas leyendo, no te apures porque estamos en repaso. Las leyes ceremoniales estaban relacionadas con ritos de adoración, ¿verdad? Y eso es uno de los ejemplos. Ahora, Jesús solía ser acusado por no guardar ese tipo de ley. ¿Por qué? Pues porque no le daba el peso, Le da la importancia que para. no le daba la importancia que le Yo daba. tampoco le encuentro tanta importancia. Si tú buscas el versículo 8, lee el versículo 8 de ese pasaje bíblico de Marcos. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Quién dice eso? Ahora es Cristo el que está hablando. Lee el versículo 7, cógelo desde el 6, dale. Y les dijo, bien Bien profetizó Isaías de vosotros, de ustedes. Ajá, sigue. vosotros hipócritas, como está escrito, Como está escrito. este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto
enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Entienden eso? ¿Entienden lo que está pasando? Ellos lo están acusando al Señor de que sus discípulos no se lavan las manos. Y el Señor les dice, mire, ustedes son hipócritas. Porque ustedes están haciendo que la tradición y que una ley ceremonial sea más importante que la misericordia, que el amor, que otra cosa. Que los 10 mandamientos también. Que los 10 mandamientos. Y entonces el Señor se lo está recordando. Cuando es 1000 veces más importante los 10 mandamientos que la tradición. Leyes morales. Las Que leyes las leyes morales. morales. Tu comentario bíblico dice algo, Marily. Eso es lo que estaba buscando. No dice nada del tuyo tampoco, Clarimar. Pero de cada versículo juntos, todos ellos. Está bien, no te apures. Punto no hay. No. Ok, vamos entonces. Las leyes civiles. ¿Cuáles son entonces las leyes civiles? Ya sabemos cuáles son las leyes ceremoniales y las morales. ¿Cuáles son las leyes civiles? ¿De qué tratan las leyes civiles? ¿No recuerdan? Son las leyes que regulan las relaciones interpersonales. Entre persona y persona, entre familia y familia. Entiendo. Pues vamos entonces a Deuteronomio 24 para que lo entiendan. Principio, Diego, Deuteronomio 24, y eso está, ¿verdad? Al principio, en el Antiguo Testamento, Dieguito. ¿Deuteronomio qué? Deuteronomio 24, 10 y 11. Más para atrás, Diego. Por ahí debe estar. Amén. ¿Tienes, papi? 24. Capítulo 24. Cuando te ganas el futuro de Ok, y lo vas a leer, Clarimar, el versículo 10 y el 11. Dios, ¿tú lo tienes? Tienen claro lo que son las leyes morales, las leyes ceremoniales, Y ahora yo voy a entender las... y vamos ahora a ver las leyes civiles. Muy bien. ¿De todos lo Léelo. tienen? Sí. 10 y 11. Cuando prestes cualquier cosa. Cuando prestéis, Clarimar, lee con No, prestes. Cuando prestes. Dale la entonación correcta. Cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo, Ajá. no entrarás en su casa para tomar su prenda. Te quedarás afuera y el hombre a quien hiciste el préstamo te traerá la prenda. Ok. Ejemplo de una ley civil. Estas leyes, déjenme recordarles algo. Muchas de estas leyes civiles y ceremoniales Dios se las dio también a Moisés. Muchas de ellas fueron escritas por Moisés, ¿saben? Y fueron dadas por Dios. Pero Moisés. Ahora, no es que ellas no sean útiles, no es que ellas no sean inspiradas por Dios ni sean importantes. Tuvieron su importancia y tuvieron su uso en determinado momento. Lo único que quiero yo enseñarles a ustedes es que no están por encima de las leyes morales de Dios. ¿Ok? Y que Cristo le daba un trato, ¿verdad?, especial a cada una de esas leyes. Ahora, yo les estoy trayendo una ley que está en Deuteronomio, una ley civil. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí supuestamente? Pues que una persona le prestó algo a otra persona, pero entonces esa otra persona no se lo ha devuelto. ¿Qué se supone que haga la persona que la prestó? Pues que se la pida, ¿verdad? Pero la ley dice que tiene que ser de una forma, que tú no puedes entrar a la casa de la persona y cogerla por el cuello y decirle, entrégame lo que te presté. ¿Entiendes, Diego? Sí. Sino que tienes que hacer que entonces. Decirle que Ajá. no le devolvido lo que le prestó. Que no le ha devuelto lo que le prestó y que no debe entrar a la casa, ¿verdad? Y molestar a la persona y agarrar a la persona. ¿Estamos claros? Ese es el ejemplo de una ley civil. ¿Ya entienden las leyes civiles, Clarimar? Son leyes que regulan las relaciones entre distintas personas. ¿Qué regulan? Porque ponen una forma de cómo se deben hacer las cosas. Reglas. Ahora Dios no me Muy bien. Por una Ok. palabra Ahora, muchas de esas leyes civiles de aquel tiempo no tienen aplicación a nuestro presente hoy. Algunas tal vez sí, otras tal vez no. como esta la estábamos. Esa puede tener aplicación, ¿verdad que sí?
Porque ahora normalmente te dicen, o me lo das de vuelta, no te presto nunca más algo. ¿Verdad? Ahora, su aplicación no se debe tomar nunca al pie de la letra porque las circunstancias son bastante diferentes, ¿ok? Pero de nuevo, los principios son inspirados por Papá Dios, ¿ok? Y en ese sentido, pues sí, tienen vigencia. Jesús cumplió esas leyes para dar el ejemplo, ¿ok? Bueno, y las leyes morales, que ya lo tienen claro, son los 10 mandamientos. Y son un mandato directo de parte de quién? De Papá Dios, ¿verdad que sí? Y requieren estricta obediencia. Y vamos a leer Éxodo, el libro de Éxodo que tanto ustedes conocen, versículo 20. Creo que ahora nos adelantamos. ¿Ok? Ay, ya lo pasé ese cambio con él. Capítulo 20, perdón. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Cuando lo tengan, dicen amén. Versículo 13. amén. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene, Dieguito? Ah, eso. Éxodo 20, papi. Eso está muy bien. No matarás. Ay, perdón. No mandamiento. Ok, exacto. No matarás, dice eso. ¿Lo tiene, papi? Versículo de... Versículo 13, Diego. Pero ahí hay más que 6 mandamientos. Vamos al versículo 13. Llega el versículo 13. No matarás. Sí. No matarás. No matarás. Una ley moral que está ¿dónde? No mandamiento. En los 10 mandamientos. ¿Está dormida, Clarimán? En los 10 mandamientos. Y esa ley, el Señor la cumplió estrictamente, ¿verdad? El Señor no tuvo pecado, cumplió con los 10 mandamientos. Las leyes civiles, en algunas ocasiones las cumplió para dar el ejemplo, y las leyes ceremoniales, muchas de ellas no le prestó importancia o atención. Atención es una mejor palabra para describirlo. ¿Ok? Ahora, yo quiero que ustedes vayan al Evangelio de Lucas. Y vamos a buscar el capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 17. No sé si tú puedas leerlo, María, porque tú como estás tan ciega. Pero sí. ¿Puede? Es que tiene luz, ¿verdad? Vamos a ver si puedes leerlo desde ahí. Tú necesitas el espejuelo. Ella necesita el espejuelo, pero no se lo quiere comprar. Del 10 al ¿Puedes ver, mamá? Sí. ¿Del 10 al qué? Del 10 al 17. Vamos a ver cómo, Amarilín. No me dice. Antes que lea, El título. Jesús hace un milagro en día de reposo. Jesús hace un milagro en el día de reposo. Ok. Léelo, Amarilín. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer desde hacía 18 años, tenía espíritu de enfermedad y estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ajá. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros, hipócritas, cada uno de vosotros, Ajá. no desata en el día de reposo su buey o su amo o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ujú. Al decir en estas cosas se avergonzaba. Todos sus adversarios
pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Entiendes lo que está sucediendo ahí, Clarimar? Vamos a ver, cuéntame, Clary, o Diego. ¿Qué está pasando ahí? Que Dios sanó a una mujer que El Señor Cristo sanó a una mujer. no se podía enderezar. Ujú. Y entonces el que estaba en la sinagoga, El que dirige la Sí, sinagoga. Molestó porque se molestó porque no podían estar en día de reposo. Porque la sanó el día de reposo. Ahora, fíjate lo que acaba de decir Diego. Diego acaba de decir, no podía sanar el día de reposo. Y más o menos eso fue lo que dijo el líder de la sinagoga. Sí, ¿verdad? ¿En dónde la ley dice que tú no puedes sanar el día de reposo? Ninguna. En la ley no dice eso. En la ley lo que dice es que guardes el día de reposo. Pero eso es una ley civil, una ley moral o una ley ceremonial, el guardar el día de reposo. ¿Dónde está esa ley? Sí. No. ceremonial. De verdad, ceremonial. Ave María, parece mentira. Guardar el día del Señor es una ley moral, está en los 10 mandamientos. Tienes que guardar el día del Señor. ¿Tú no sabías esa? Esa no la sabía. Pues sí, y se habla mucho de ella. Cuando se habla cuando el Señor le dio los 10 mandamientos a Moisés, le hizo hincapié que tenía que guardar ese día. Sí, el séptimo día hay que guardarlo. Una pregunta. Parece ceremonial, pero es una ley moral. Ahora te voy a decir la pregunta. Dime la pregunta. ¿Qué significa el reposo? Reposo, descanso. Que ese día tú no haces nada No, de descansar. muy mal. Tampoco, mala observación. Ese día no es para no hacer nada, ese día es para dedicárselo al Señor. Por eso, esa es la opinión general que tiene el mundo. De descanso, que es un día de descanso, que es un día de hacer nada. Por eso No. te digo. El día de reposo. El día de Él siempre predicaba. El día de reposo, de lo que significa es de reposar de las cosas del mundo, pero no de las de Dios. Y ¿Ok? por eso era que el que estaba diciendo decía que no podía sanar porque el día de reposo para el mundo era como que no se podía hacer nada ese día. Muy bien, exacto. Y le dijo que tenía 6 días más. Digo, como que tiene 6 días. Ok. Eso todavía se celebra. Pues por supuesto, vamos por partes, porque estamos hablando todos al mismo tiempo. La observación que Diego hace es la correcta. Por eso es que se equivocó el líder de la sinagoga cuando hizo la interpretación, ¿verdad? Y pensó, oye, estás haciendo algo que no debes hacer porque estamos en día de reposo. Porque la idea general, como todavía hoy en día, es que el día de reposo es para no hacer nada, como dijo María ahorita. No. Usted reposa de las actividades del mundo y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Porque es un día que realmente se lo debemos dedicar al Señor. ¿Cómo? Cruzándonos de brazos. ¿Cómo entonces? Haciendo culto. Bueno, sí y no. Se supone que todos los días son días del Señor. Vamos a empezar por ahí. Todos los días de nuestra vida no tienen que ser sábado o domingo para dedicárselo a Cristo. Todos los días son días del Señor. Vamos a empezar por ahí. Ahora, un día de la semana se supone que nosotros lo separemos para honrar con todas nuestras fuerzas a nuestro Señor Jesucristo. En nuestro tiempo, ese día, ¿cuál es? ¿Cuál es ese día de reposo? El día de la semana. Dime, Diego. De descanso. ¿Qué día es de los días de la semana? Aquí, en nosotros. En nuestro tiempo ahora. Séptimo. El séptimo día. El séptimo día, ¿verdad? Eso es lo que decía la ley, pero ¿qué día es? Es lo que quiero que me digan. El séptimo día no necesariamente es en este tiempo. Es el domingo. El domingo. ¿Ok? En la antigüedad, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, era el sábado, porque la ley decía que era el séptimo día. Ahora, nosotros sabemos
que el guardar el día de reposo es mucho más allá que un día específico con un número específico, sino un día de dedicárselo al Señor. Y también tú no debes hacer eso por tradición, tú debes hacerlo por amor a Cristo. Por tu devoción y por tu fe al Señor, exactamente, ¿ok? Nosotros lo guardamos el domingo y eso tiene una larga explicación. Ahora, a donde quiero llevarlos es lo siguiente. Fíjense ustedes que nuestro Señor Jesucristo en día de reposo, ¿qué hizo? Ajá. Hizo un milagro. Claro. En la sinagoga, porque no entendían el asunto de guardar el día de reposo, porque lo malinterpretaban, como todavía se malinterpreta, lo juzgaron. Entonces el Señor les dijo que Hipócrita. les dijo hipócrita. ¿Por qué les dijo hipócrita? Porque el que mató eso ahí, yo quería que hiciera sanar a la mujer. No quería que sanaran a la mujer con tal de que se guardara el sábado. Quiero que entiendan esto. Una ley moral no se puede llevar nunca al nivel de una ley ceremonial. Ahí, por eso yo te dije que ceremonial. Parecía ceremonial porque los judíos la veían como una ley ceremonial, cuando realmente no era una ley ceremonial, era una ley moral. Pero ellos la veían como... Manipulaban la ley moral como manipulaban la ley ceremonial, como todavía hoy en día se hace. Y uno entra en esos errores cuando uno no tiene claro qué significan estas leyes. Por eso yo estoy tomándome el tiempo de explicarles a ustedes bien qué son leyes civiles, qué son leyes morales, qué son leyes ceremoniales. El pueblo judío tenía la mala costumbre, sabiendo o sin saber, de convertir leyes morales en leyes ceremoniales. Y leyes ceremoniales, llevarlas al rango de leyes morales. Y una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. ¿Ok? Claro que hay que guardar un día de reposo para el Señor y hay que dedicarle un día al Señor, todos los días de nuestra vida. No debe ser más que un día. No debe ser más que un día. Uno en específico, en este caso nosotros lo guardamos el domingo, pues se lo dedicamos de lleno, completo, con muchas ganas. Desde que sale el sol hasta por la noche y hacemos actividades que tengan que ver con celebrar nuestra relación con Cristo. ¿Ves? Ojalá lo pudiéramos hacer todos los días. Pero Dios sabe que tenemos otras actividades que realizar para subsistir en el mundo en el que vivimos. Para poder comer. Para poder comer, hay que trabajar, hay que hacer una serie de cosas. ¿Ves? Pero si hay tiempo para eso, también Pero si hay tiempo para eso, debe haber tiempo para Dios. ¿Ok? Y de nuevo, no solo en un día. Por eso nosotros hacemos un devocional en la semana, por la mañana y por la noche. ¿Y por la noche? ¿Ok? Y en la semana hacemos 2 cultos. ¿Ves? Los viernes. Y los domingos evangelizamos comunidades. ¿Verdad? Y así, una serie de cosas que giren en torno a quién. ¿A Cristo? A nuestra relación con Dios. Cuando tú haces eso, parece que estuvieras dándole la gracia. Aunque no parece, Estás dándole la gracia. Estás siendo agradecido con el Señor. ¿Ok? Tienen ese punto claro. Vamos a Mateo capítulo 12, Diego. Mateo capítulo 12. Evangelio de Mateo, Dieguito. Versículo